se integren. No hay problema, profe. ¿Alguno de ustedes va a compartir algo? Sí, profe, le vamos a compartir lo que llevamos y ahí vamos a ir preguntando las dudas. Ningún problema. Falta uno más y creo que estamos. Tenemos a Cristian, Cristóbal y Grace. Hola, profesor, ¿cómo estás? Hola Grace, yo muy bien, ¿y tú? Tal como le dije a los demás jóvenes ahí, les estaba esperando. Ustedes me parece que vienen con la intención de conversar sobre Furdrinier. Se parece que traen malas intenciones. Mala intención. Vamos a ver de qué se trata. Oye, ¿esperamos al otro colega que falta o comenzamos nomás? Ustedes tienen la palabra. Yo digo que comencemos, que venía saliendo en una prueba, entonces no sé si... Ah, Sí, entonces mejor bueno, avancemos y... ajá. O sea, le voy- estoy con un poquito con el internet pegado, que a veces no escucho. Ay. Por cualquier situación que pueda surgir después o que no se entienda bien, grabemos esta conversa. Y después yo subo el video y ahí ustedes pueden volver. Así que hagan todas las preguntas y tratemos de aclarar todas las dudas que ustedes tengan en el desarrollo de la tarea. Ya, profesor. Sí, profe, le voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Profesora, todo esto usted no está recibiendo los correos de la universidad, que le había mandado ahí ayer un correo y parece que no le llega. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me pasa lo mismo que a ustedes ahora. Está demasiado demandado el tiempo, entonces de repente me demoro. No siempre estoy ingresando a esa plataforma. Debería ingresar siempre, pero efectivamente en los últimos días he ingresado muy poco. Ayer lo revisé a última hora y ahí no había correo. Seguramente lo enviaste hoy día. Ah, Sí. Ayer a última hora, bien tarde, revisé y respondí los que ahí habían, no, pero no, incluso lo me está pasando. mandamos como a qué hora lo mandamos, como a las 2 de la tarde, más o menos, así. Sí, lo mandamos temprano, Sí. profesor. Pero hoy día. No, ayer. No, ayer le mandé, y hoy le mandé otro, y hoy le mandé con No. copia su correo No, Gmail. fíjate, no lo vi. No lo vi. Y debo haber ingresado ayer, revisé los que habían ahí. Debe haber sido como tipo 9 de la noche, una cosa así. Y respondí todo lo que había. A lo mejor no lo vi, oye, puede ser. Puede ser, pero yo trajino los dos lados. Ya. Bueno, pero finalmente nos comunicamos. Oye, hay algo en pantalla aquí, así que ustedes me dicen. Sí, profe. Lo primero que queríamos preguntarle si hay que incluir alguna introducción sobre el tema de la celulosa o la tarea ya solo desarrollar los puntos. No desarrollemos en específico nomás. Incluso partan diciendo, en este trabajo se desarrolla los procesos Foudrinier, entre paréntesis pongan ahí, mesa de formación de la hoja. Porque eso, Foudrinier es el nombre de la patente, que ya la conversamos, me parece, en la clase del viernes pasado. Esa es la patente, pero el nombre correcto es mesa de formación de la hoja. ¿Ya? Y además, Yo me encontré igual como máquina de papel. lo que pasa es que el amigo Foudrinier, él era un investigador que se gastó toda su plata y murió, como les decía, en la máxima miseria, paupérrimo. Nunca se materializó estos planos, entonces él trabajó mucho en papelería. Pero cuando hablamos de celulosa, hablamos de la mesa de formación de la hoja y efectivamente, claro, ahí es como que se forma la hoja de papel. Pero él también tiene trabajos en la papelería. Papel es distinto, es otra empresa. Aquí estamos en la celulosa y como les decía, la Foudrinier que nos estamos refiriendo es donde se forma por primera vez la hoja. Y ahí, como les decía la vez anterior, siempre cada vez que ustedes tengan que analizar un proceso, damas y caballeros, como conclusión de este curso es que cuando les dan un proceso, en este caso es la Foudrinier, entonces ustedes investigan en mesa de formación de la hoja, listo.
Ya, mesa de formación. Entonces, Ya. entrada, ¿qué entra aquí? ¿Qué pasa en esta caja negra y qué sale? ¿Qué entra? Entra pasta, entran fibras con harta agua. ¿Y por qué así? Porque esa es la forma en que se transporta la fibra hasta este punto. Llega a una mesa que se parece como una mesa de billar o de pool y tiene unos topes al lado para que, por supuesto, el agua no escurra para los lados. ¿Ya? Y ahí cae ahí con un ángulo, cae, se desparrama, y esta mesa lo que hace es que, de alguna manera, gradualmente le va sacando agua. El agua, por supuesto, por gravedad cae agua, pero también además tiene abajo lo que son las cajas de vacío. Entonces, con vacío, cuando avanza un poquito más y las fibras se van juntando, entonces se va formando la hoja y le va sacando lentamente el agua. Entonces, pero la gran tarea de esta es que se forma la hoja ahí. ¿Bien? Entonces ustedes tienen eso, ¿qué sale? Una hoja entonces formada. Como esa hoja todavía está húmeda y no tiene la condición de humedad que necesita la celulosa de salida, entonces ahora a continuación pasan por la máquina secadora, que también es un diseño de este amigo Foudrinier, pero él se hizo más famoso en la celulosa por lo menos por la mesa de formación. Y hoy día si ustedes van a una planta de celulosa y le dicen que quieren ver el Foudrinier, todos ahí de inmediato lo van a llevar a esa mesa de formación de la hoja. ¿Estamos, Grace? ¿Estamos, jóvenes? Estamos, profe. Sí, Estamos, listo. Entonces, Sí, después al profe. final el mundo se lo hizo para usted esto, listo. Y ahora de cabezazo, aquí desarrollamos todo lo que la pauta que viene ahí, pero específicamente en la tarea de ustedes. Ya, sí, acá nosotros desarrollamos la idea, explicamos todo ya y tenemos duda que hay una temperatura que no la encontramos y tenemos dudas si es necesario, que es A la ver. temperatura a la que sale la hoja después del secado. Es que no se encuentra, profe, porque no sé si es como primordial a la temperatura de salida de la Foudrinier. Como del O sea, Lo que después más, del secado. No, de lo la que más, secado. lo que más pero espérate, disculpen, a ver para entender bien. ¿Están preguntando después de la máquina secadora o la que entra a la máquina secadora? Porque la Foudrinier forma la hoja y esa hoja a continuación pasa a secado. Entonces, Eh, ¿a la bueno, salida final o a la salida del Foudrinier? ninguna de las dos tenemos. Tenemos la de entrada, la que viene de blanqueo a 95 grados Celsius, Ujú. y tenemos a qué temperatura operan los cilindros secadores. Pero la hoja, todo el transcurso, no hemos encontrado nada. No, pero oye, no es tan relevante porque ahí No es necesario. lo que se controla ahí es más bien la humedad de salida de la hoja y no tanto la temperatura. Hay algunas Ah, teorías que dicen que hay que tener cuidado porque las fibras a cierta temperatura, pero ocurre sobre 100 grados. Resulta que las fibras son madera. Entonces, imagínate, no lo puedes someter a mucha temperatura porque se te pueden quemar. Y eso aparece en pinta Ya, y eso le juega en contra a la calidad de la hoja de celulosa. Pero ah, ahí lo ya, más relevante, más que la temperatura, y la temperatura debe estar limitada bajo 90 grados casi en todos los puntos. ya, Ahora, el cilindro lleva vapor al medio, claro, ese sí que tiene alta temperatura, ese sí. Pero la hoja pasa por el borde del cilindro, esos cilindros son giratorios. Es un tarro que gira, y entonces la hoja pasa y hace un enredo ahí, ¿no es cierto? Hace unos zigzag, y como toca la superficie del cilindro, entonces se va secando. Pero la hoja en sí, ninguna parte llega a más de 90 grados. Y la temperatura más alta debe ser al principio, ahí cuando entra la hoja que viene de blanqueo. ya, sí, ¿Mm? Perfecto. Y sí, lo otro también, comprendo. jóvenes, de nuevo, como conclusión. Fíjense ustedes, ¿con qué conecta? Entonces, ¿cuál es la entrada para ustedes? Blanqueo y con tales características. ¿Y ustedes cómo entregan ustedes? Entregan la hoja final lista para exportarse. ¿Mm? En realidad no está lista para exportarse porque en realidad tiene la humedad de salida, pero más adelante viene una máquina que hace esta hoja, la corta en pedazos y arma los fardos de celulosa que se exportan. pero eso no tendríamos que considerarlo, solamente está secado. No, hasta el secado, no, pues no, pues si Ya, ustedes guíense literalmente siempre, ¿qué le asignaron? Eso, y eso responden ustedes. yes. Vale. Ya. ¿Ya? Ah, ya, Literal a lo que está escrito ahí, eso. ya. Profesor, acá cuando usted dice muestra las transformaciones físico-químicas principales, ¿tenemos que hacer alguna explicación extra? Porque nosotros ya acá describimos todo lo que ocurre. Lo que va pasando Mira, es que el agua va disminuyendo su humedad. mira, lo que pasa es que la pauta que hay ahí es para los 12 grupos. Entonces, como son procesos muy distintos, hay que centrarse en el proceso propio de nuevo.
algunos procesos son muy ligados a las transformaciones, ocurren transformaciones químicas, pero en este caso en particular ustedes entran con fibras ahí, con agua, y salen fibras a la forma de hoja. Entonces, las transformaciones para usted más bien son físicas, más que químicas. Son No hay un físicas. cambio. Viene la fibra y sale la fibra. La diferencia es que las fibras salen unidas, ¿no es cierto? Y sale a la forma de hoja. Entonces, más bien, en el caso usted puede decir, si bien es cierto la pauta pide transformaciones físicas, en nuestro caso particular, tanto en la mesa de formación de la hoja como en secado, la transformación fundamental es física y es por reducción de humedad en forma gradual, de manera que a la salida entramos con una pasta que viene con del orden de 25% de sólido y salimos con una hoja que tiene del orden de entre 5 y 10% de humedad, una cosa por ahí, ¿se fija? Profe, pero es que Ya. nosotros, o sea, igual lo mostramos en el punto 1, entonces hay que como explicarlo nuevamente en el punto 2. No, si este es del punto 1, que está al final. Vale, vale, Está un poquito antes de pasar al 2. vale, dejemos entonces. Sí. Ahora parte la 2. Ahí está. Acá en las características de la materia prima, nosotros analizamos un poco con lo que viene la pulpa y analizamos una máquina que estamos utilizando para este caso de estudio, que es no sé si se pronunciará bien, la Kirchen PM11. Mira, correcto. Materia prima para mi proceso, para el de ustedes. El mundo de ustedes ahora, después del celulósico, el mundo de ustedes es mesa de formación y secadores. Y ya, listo. Materia prima para mí, entonces yo recibí ahí celulosa con cierta blancura, que incluso si pueden, le pueden poner los puntos de blancura que trae la celulosa. ¿Bien? Ah, ya. Claro, eso es Sí. materia prima para mí, es lo que yo recibo. En este proceso, Claro que habíamos puesto que contiene fibra y los componentes que se utilizan para blanquearla, como el dióxido de cloro, oxígeno, perfecto. peróxido. Claro que esos son residuales, son residuos de eso, y ahí le pueden poner a ustedes que procedente del proceso anterior, que era el blanqueo de la pasta. Sí. Ya. Pónganle un punto seguido ahí. No todas las celulosas, aquí en Chile hay varias celulosas, Chile es muy potente en la fabricación de celulosa, pero no todas las plantas celulosas hacen blanqueo. Por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo, Celco, celulosa que está aquí en Constitución, ellos no blanquean. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. No, cuando uno habla de una planta de celulosa, habla de una planta integral. Pero en algún caso puede que uno vaya a un proceso y no tenga el blanqueo. ¿Bien? O sea, hay que tomarlo En el en caso general. particular, y entonces por eso ustedes dicen, hemos considerado como referencia una planta integral de celulosas, de manera que la materia prima para nosotros es fibra blanqueada del proceso anterior. Ya, perfecto. Y ahí, perfecto, no hay ningún problema. Bien. Sí. Respecto a las variables, nosotros consideramos importante el flujo, la humedad, la temperatura y la velocidad, en este caso. Claro. La velocidad sería de la ¿cómo se llama? De los cilindros secadores. La mesa, En la mesa es verdad fija. En verdad lo habíamos visto también, es que vimos que en la sección de tela que existe en la máquina fuera de papel, es necesario como que la velocidad de los cilindros vayan igual al flujo que va cayendo en la tela. Ah, sí, claro, Sí, perfecto. porque Sí, si no se deforma la... claro, tiene que haber un sincronismo entre la cantidad de hoja que se forma y la cantidad de hoja que procesa el secador. Claro, sin duda. Sí. La velocidad, eso sí, la velocidad de los cilindros secadores deben ser acorde a la capacidad de la mesa de formación. Claro, sí, pues. Sí, Sí. pues. Porque es un proceso continuo. Si se interrumpiera lo he hecho primero en otro tema y los independizo los dos, ahí daría lo mismo. Pero no, esto es un proceso continuo. Sí. El PID lo vamos a explicar al final, que la Grace ¿Ya? va a compartir pantalla. La Bien. parte de acá de esta estimación de costo, acá, como le habíamos comentado, estamos basándonos en una máquina que encontramos y sus valores. En este caso, estamos tratando de estimar su precio con el método de la reactualización y escalamiento. ¿Ya? Y para eso utilizamos otra máquina que encontramos de menor capacidad, pero esta es tenemos duda aquí con los índices, este índice.
con el No lo, índice de no lo costos. veo bien. ¿Cuál? Son un El poco índice de líos. costos. Índice de costo, ¿ya? Mira, De Marshall a no sé cuánto es el otro. sí. Pero mira, traducido al castellano esa cosa. Los caballeros esto lo que plantean es que hay varios métodos. Uno es cuando uno tiene el equipo y si está en la diapositiva que nosotros entregamos, ocupamos los métodos Lang y Guthrie, y ahí entre medio también están los factores. Si el equipo que uno está tratando de buscar la fórmula de establecer su costo está dentro del listado que está establecido, entonces ustedes váyanse a la tabla respectiva porque les va a hablar, voy a ir a algo más simple, un estanque. Ya, un estanque, hay varios tipos de estanques. Le piden dimensiones, le piden espesores, le piden materiales, listo, y ustedes sacan con eso. Tabla tanto, pum. Otros métodos dicen, oye, como yo no sé, esta máquina es bien rara, entonces lo busco con una alternativa y más o menos voy a decir, dale un porcentaje de esa otra máquina que yo sí sé cuánto vale. Y me parece que para allá va a marchar. ¿Bien? Sí, es que esta máquina, lo que hemos encontrado es que la venden toda unida, como que es la parte de la formadora de papel y el secado en una sola máquina completa. Ah, pero dime una cosa, ustedes, por ejemplo, ¿tienen acceso a órdenes de magnitud de cuánto vale esto? Esto, lo único que encontramos son opciones de Alibaba, opciones chinas. Y por eso estamos haciendo el escalamiento, porque son de menor capacidad. Ah, ya, perfecto. Oye, en todo caso, si tienen un valor, por ejemplo, una máquina Fournier más un secador chino, aunque sea chino, vale tanto. Sí. Fíjate, vas a tener un auto Está en FAW, por decirte FAW, y yo quiero saber cuánto vale un Hyundai. Bueno, el FAW vale 6, pero este otro como tiene esta otra y estas otras cosas, lo multiplicas por un factor y te va a dar, no sé, 2, por ejemplo. Entonces, el equivalente en Hyundai vale 12 millones de pesos. Y fíjate, no tan lejos. ¿Te fijas? Para allá va este amigo Entonces Marcel. no tendría que, o sea, no se tendría que hacer esto porque aquí teníamos el precio. Entonces pensamos que podía ser uno el índice porque el precio era actualizado. Como está hoy en día en la página, Oye, pero ¿cómo andan las capacidades de procesamiento? Y lo otro que es importante, tomen alguna máquina de referencia, de qué capacidad necesitan. ¿De dónde sacan eso? Bueno, si ustedes hacen una revisión de los diferentes procesos, por ejemplo, podrían decir las plantas de... Aquí hay dos grupos económicos nomás que se dedican a la celulosa. Uno es Arauco y el otro es CMPC. Entonces, el grupo Arauco, ustedes podrían tomar el grupo Arauco completo. ¿Cuántas plantas tiene? Tantas plantas. ¿Cuánto es la capacidad productiva? Tanto. Y entonces, por ejemplo, podrían decir ustedes, oye, tiene plantas que producen, incluso tiene por cada planta. Entonces, oye, puedo tomar de referencia Licancel. Perfecto, Licancel. ¿Cuánto produce Licancel? 200.000 toneladas por año, por algo, por decirte algo. Por ahí anda más o menos. Perfecto. Entonces, ¿qué capacidad va a tener esta máquina? En general, uno puede decir que una planta opera en continuo 345 días por año. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo vamos a llegar. 200.000 toneladas por año, dividido por 345, te da toneladas por día. Redondeo, 600 toneladas por día. Como el proceso es continuo, va de 579. 600 por día, dividido por 24, me da por hora. Me da entonces 25 toneladas por hora. Produce esa máquina, esa maravilla. Listo. Esa sería una máquina Fournier, seguramente por ahí debe andar la de Licansal. sí, es que nosotros tenemos que, lo tenemos flujo de metros por minuto. Tenemos que hacer 2000 metros por minuto y la que cotizamos está en la página son 800 metros por minuto. Entonces con el flujo estábamos haciendo la relación. Es que esa también te da más producción. La que es más rápida, ¿no es cierto? Es porque produce más. ¿No? Claro. Sí, Eso pero seguramente es la equivalencia. O sea, eh, ¿cómo te da ahí? Metros por minuto. sí, Metros por minuto. Y estos son 25 toneladas por hora. 25 toneladas por hora. en este caso tenemos para esta máquina en especial, dice que 38,65 gramos por metro cuadrado. Sí, claro, entonces ahí va la masa, ¿te fijas? Sí, y Porque es como, el ancho de 8,7 metros. claro, es el ancho de la máquina.
No, de la hoja final. La de la máquina es un poco más grande. 9, un poquito más. 9,5 parece. Y tiene unos topes al medio para poder encauzarlo. Sí, esos serían de 8,7. Claro, y ese tendría que ser el tamaño de la hoja, el ancho de la hoja. Sí. Y efectivamente, como usted, muy Claro. bien, muy bien. Si te da, ¿cómo te llama? Gramos por metro cuadrado son. Eso parece el tipo de papel, el tipo de hoja. Sí. Gramos por metro cuadrado. ¿Cómo se llama? El papel fotocopia, me parece que son 30 gramos metro cuadrado, si es que no estoy mal. Este era Creo que para por ahí. eso, para impresiones. Dice que fijas? es papel para impresión. Y Entonces, acá, ¿te o fijas? sea, hicimos una conversión y nos da esto, pero no sé si esto será mucho flujo o la máquina es muy buena, ¿Cuánto muy te da? grande. 661,2 kilogramos por minuto. Pero hagámoslo parecido a lo que yo hice acá, po. Yo te hice 25 toneladas por hora, entonces serían 25.000 dividido por 60. 420 me da a mí. Tan razonable, o sea, la planta de usted es un poco más grande. 420, no está lejos. Y esto sería para 200.000. Incluso con ese que está ahí, mira, 417. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí te da 661, Uno. ¿ya? Partido por 427 y lo multiplico ahora por 200. O sea, esa planta es más o menos de 300.000 toneladas por año. ¿Cómo se llama? CMPC Laja es de 350.000 toneladas por año. Por ahí Eso no anda está tan tu lejos. modelo. No está tan lejos. Incluso eso lo llevan ustedes a toneladas por año y dice, esta es una planta con capacidad nominal, porque por alguna parte te la pregunta, de 300.000 toneladas por año. Casi parece que no hay ninguna que sea con eso. O sea, está entre medio de Licancel, entre medio de Constitución y Laja, entre medio. Es más grande que el de esta de acá y un poco más chica que la de... Ya. Sí, y La otra después cosa hicimos que un... la otra cosa que se maneja mucho en celulosa es las toneladas por día de la planta. Ya. Entonces, si Sí, sí, fueran... en las páginas vimos que eran casi, o sea, eran muchas con toneladas día. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que todos los equipos en la celulosa se diseñan con ese criterio. Voy a suponer que ustedes tienen una planta de 310.000 toneladas por año. Entonces lo dividimos por 345 y por día te da 900 toneladas por día. 898, 900 toneladas por día. Y eso seguramente les va a ayudar a encontrar equipos celulósicos porque seguramente te van a pedir como variable de entrada toneladas día producida. Y por lo tanto toneladas día seca aquí, en este punto. ¿Estamos? Entiendo. Y eso les va a ayudar, les va a hacer más fácil el cálculo del costo. Ya. Ya. Vale, profe. Y Perdón, después hicimos ¿tenía un ya un balance. costo, no? ¿Usted tenía un Es costo es o no que, está terminado? es que ¿Ese? teníamos la duda con el índice, porque acá, si puede ver, tenemos la fórmula y aplicamos que sale $260.000 la máquina china que encontramos. ¿Ya? Y al hacer la variación acá de los flujos y con un índice de 1300 sobre 800 que lo encontramos en una página, pero eso tenemos las dudas porque deberían ser datos actualizados. Y tenemos la duda cómo aplicar ese índice de costo por la fecha actual. Mira, una planta de celulosa así como Laja, yo tomo esa referencia porque la histórica, es la primera planta que se construyó en Chile. Tiene 350.000 toneladas por año de capacidad nominal y costó $500 millones. 500 millones de dólares dividido por 350.000. Me da 1,42. Oh, ¿esto qué sería? Habría que multiplicar, sí. Te da 1.428, $1.430 la tonelada producida. Y ese es un indicador, recuerden lo que dijimos siempre, conectar indicadores de desempeño. ¿Cuánto me vale la inversión para producir una tonelada de celulosa? Aquí me sale, $1.430 tengo que pagar de inversión por cada tonelada producida. Entonces, si tú lo llevas, por ejemplo, a Nueva Aldea, que es una planta de 1.000.000 de toneladas por año, seguramente ahí te va a decir cuánto te costó eso, que debe ser más de $1.000 millones. Una cantidad salvaje de plata. Ya. ¿Ya? Tomen eso como referencia y ahora, oye, si eso vale la planta completa, aquí estamos solo en la etapa de secado, y si esto fuera lineal, seguramente no, porque hay equipos más caros entre medio.
Y uno dice, a ver, yo tengo materia prima, tengo digestores, blanqueo y secado y, ¿cómo se llama? Embalado y unitizado. 5 más la planta de caldera, 6, 7. Son 7 unidades. Entonces, si son 7 unidades y la planta costó $500 millones, 500 dividido por 7, en promedio, cada área me da $70 millones en promedio. Ya, entonces, yo ahí tendría que decir, esta máquina entonces me suena que me está saliendo muy barata. Oye, y ese es el promedio, quiere decir que hay unas que son más caras, los digestores continuos son carísimos, y hay otras que son más baratas. Entonces uno puede decir, bueno, pero es que a lo mejor esto cuánto valga un 10% la otra, sí, entonces del orden de $7 millones. Mira de la forma como sacamos indirectamente y llegamos a un valor que sea defendible, pero $200.000 es poco para máquinas fútbol. Así que algo no está cuadrando mucho. Ya, entiendo. ¿Ya? Después tenemos un flujo de un balance de materia. ¿Ya? Lo hicimos acá con los flujos y acá tenemos los respectivos valores, considerando que debería salir lo que calculamos antes, 661,20 kilos. Y acá tenemos una relación de que por cada 62.814 kilos de pasta salen tantos de kilos de hoja. O sea, no, sí, está bien, de pasta. De pasta Sí, que entra desde el blanqueo. la mezcla que viene, porque Sí, mayoritariamente esa cosa es agua. Correcto. sí. Pero ¿cuánto? ¿Le entraba cuánto? ¿Y salía cuánto? Entran 62.000 kilos aproximadamente. ¿Y salieron? 661. 660. 10%. 661 sobre 60.000. 10%. No, un 1%. 1.5%. Revísenlo un poco más. Pero me parece que no está lejos de la realidad, porque la cantidad que viene ahí es más o menos 25% trae de pasta, el resto es todo agua. El Sí, volumen, es pero que por lejos es pura agua. dejamos la referencia ahí y la verdad es que sale que el 99% que viene es de agua y el Sí, claro. 1% es de fibra. Sí, Y se mide ahí, como... y ahí encontramos más referencias que de a poco iban disminuyendo. El drenado bajaba hasta un 80, después el prensado un 50 y después el secado ya dejaba en 5% de fibra aproximadamente. O sea, 95% fibra, perdón. Sí, mira, eso cuadra bien, pero correcta la conclusión. La cantidad que se alimenta la mesa es mayoritariamente agua. Bien. Sí, y esto sería la parte de estas preguntas. Las dudas que tenemos ahora serían con la parte del PID. ¿Ya? Grace, haz lo tuyo. Voy a dejar de compartir. Sí. Ya. Ya se ve, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora se ve. Lo primero que tenemos aquí es la... Ay, ¿cómo se llamaba, Titín, esta máquina? Ah, Los tags. Ah, no, caja de la arma caja de admisión. admisión. La caja de admisión, sí. La caja de admisión, que es Ujú. donde llega aquí la pasta y Así luego es. pasa ya a la sección de tela. Ujú. Que aquí se va drenando el agua, finalmente pasa al prensado y ya finalmente al secado, que está alimentado el secado por una caldera que le entrega vapor. ¿Ya? Nuestra mayor duda es con el tema acá, que se supone que en la sección de tela, en esta parte, se debe controlar igual la velocidad en que están los rodillos abajo para que vaya avanzando la pasta. Entonces, y nosotros acá estamos controlando igual el flujo, porque si el flujo es mucho, debería como controlarse acá en La caja. La caja de admisión la que libera. Claro, porque la caja de admisión es la que le entrega la pasta a la sección de tela.
Entonces, profe, la duda es si el de velocidad, ¿de qué depende? ¿Va a depender del flujo de salida? Oye, en primer lugar, una observación de mi parte, bien. Se fijan ustedes que al meterse en el tema son súper técnicos. Si hubiera un papelero aquí, les entendería perfectamente lo que ustedes dijeron. Caja de admisión y la mesa, el área de tela. Perfecto, muy bien. Y el otro sería el área de cilindro. Perfecto, 100%. Oye, respondiendo a la pregunta, aquí pasan varias cosas. Pueden pasar varias cosas. Mientras va pasando la hoja por entre medio de los cilindros, se puede cortar. Eso pasa. Y eso es un show que hacen ahí los operadores del área, cómo reinyectan la hoja, porque si no se te cae al suelo. Y eso es una cosa de arte. Lo otro puede pasar es que tengamos algún problema de alguna desviación o algo que se atrape entre medio de los polines. A lo que quiero es lo siguiente. Aquí el que manda son los cilindros secadores. Por lo tanto, tiene que haber un control sincrónico entre la velocidad de los cilindros y la velocidad de la mesa. Ahí tiene que haber que pongan ahí un control síncrono, sincronización entre la velocidad que le ponen al cilindro, al eje del cilindro, ahí van a tener la velocidad del cilindro versus la velocidad de la mesa. Ya, entonces hay un lazo de control de la velocidad Versus velocidad. Y se llama ese lazo sincrónico. Ahora, ¿qué pasa? Si para los cilindros, tiene que parar la mesa. Pues si no, imagínate, le va a seguir chorreando pasta para acá. Claro. ¿Ah? Entonces, siempre el que manda es el al final. Ahí entonces, primer lazo, PID, sincronización, velocidad, polines versus, o sea, cilindros versus la mesa. Ese es uno. Ya. Vale. ¿Cuántos lazos le piden? Tres lazos. Sí. Ya. Sí, Pero 3. hay varios, así que veamos. ¿Cuál es el otro? Tenemos el de la caldera, que llega a la temperatura a los cilindros. Perfecto. Ahí están las temperaturas que ustedes decían, pero ojo, eso está en el cilindro. O sea, es la inyección de vapor para que el cilindro tenga cierta temperatura. Y con esa pasada, como la hoja pasa por fuera y con poco tiempo, entonces la pasada por encima la va secando de a poco la hoja. Ya, y como es una maraña de cilindro, entonces mientras pasa por todo, ahí al final termina con la humedad que necesita para poder cortar esta celulosa y embalarla. Perfecto. Temperatura cilindro versus flujo de inyección de vapor. Bien. Sí. Y el otro que teníamos, el que estábamos haciendo aquí ahora, era el tema del flujo que va aquí en la sección de tela. Que para controlarlo desde la máquina de admisión. La caja de admisión, siempre se me olvida ese nombre. Admisión. ¿Sabes qué? Sí, mira, como digo, un proceso real tiene varias variables, pero si nos vamos por las cosas más críticas, esas dos que consideramos son críticas, pero hay otra crítica que es más crítica que esa. La presión debajo eso tiene unas cajas de vacío debajo de la mesa. Y entonces ahí la presión es rigurosa porque con la presión hace un vacío y ese empieza a secar el agua. Entonces ahí tiene que haber un control de presión debajo de la mesa, debajo de la tela. ¿Cómo, profesor, me podría explicar eso un poco? A ver. Pero fácil, pues, Grace. Me la hiciste muy fácil. Oye, sí, en el invierno, mira, ejemplos simples explican procesos muy complicados. Mira, fíjate, tenemos problemas para secar la ropa ahora en invierno, obviamente, ¿cierto? No la puedo dejar afuera porque se va a llover. Bueno, ahora ha ido buen tiempo, pero en general. Mira, lavamos la ropa. Ya, ¿y cómo la hacemos para secarla en invierno, Grace? ¿Y todos los jóvenes? ¿Cómo la secamos? Mi mamá En lo... invierno. No me digan que no saben. Secadora. Hasta a mí me mandan a secar acá, con una centrífuga, con esa, así que eso, fíjate, y así le sacas el agua, y así se seca. Y se seca, pues. La mesa no puede hacer eso porque no tiene fuerza, no es giratoria. Equivalente a eso es que abajo succiona por vacío. Pero tiene que ser un vacío controlado, porque si yo le saco muy violentamente el agua, la hoja se me parte. Por lo tanto, el control de presión en la mesa de formación, debajo de la tela, es crítico.
Ah, ya entiendo. Ah, sí, me hiciste ahí hacer un ejemplo y quedé como que no lo sabes. Oye, eso es el punto. Claro. La mesa, si tuviera la posibilidad de centrifugar, te la centrifuga y te saca el agua a la hoja, pero en este caso, como no lo tiene y es una mesa estática, entonces la otra forma que hay es succiona el agua, pero suavemente, por lo tanto hay que poner un control automático ahí de presión, y ese actúa por presión. Entonces, control de presión debajo de la mesa. Y ese Ya. controla entonces el grado de vacío y con eso estamos sacándole agua, gotitas de agua que van cayendo por debajo de la mesa. Ya, ¿Estamos? comprendo. Ahí están Estamos, los sí. Sí. tres lazos ya. Esos son los más Los críticos. tres El otro, principales es la velocidad de los cilindros con la sección de sincronización, eso se llama sincronización. De todas sincronización. maneras, hay que ir dejando en el PID todos los que nosotros consideremos que puedan haber. O sea, si ustedes quieren agreguen otros más, seguro que hay más. Un proceso real tiene muchas variables, pero la idea de este ejercicio es que ustedes investiguen y por lo menos pongan tres ultra críticas, que no se les quede fuera alguna. O sea, si ustedes hubieran puesto, por ejemplo, el flujo, eso es incorrecto, porque se requiere una variable ultra crítica, que es la que permite el secado y que la hoja cuando sale, oye, la hoja tiene que autosustentarse, porque si no, ¿cómo la pasa al cilindro? Se te va a desmoronarse. Hay gente que tenga mucha humedad, no va a pasar por ahí, pues no, tiene que estar formada la hoja, y bien formada. Y la forma de controlar el Foudrinier es justamente con las cajas de vacío que están debajo de la mesa. Ya. Agréguenle más variables, sin duda. Oye, en todo caso, si le van a poner muchas variables, dejen sugerencias. Hagan ustedes que se manejan bien en el CADAI, hagan uno donde tenga tres lazos, y estos son los críticos, y después otros lazos, porque si no, va a quedar ahí no se entiende nada. Y la idea es que cada PID, claro, en general, si uno busca un PID real, tiene una cantidad enorme de instrumentación, pero eso está dirigido al operador del área, que ese se la sabe de memoria, así que no tiene problema leer con eso. Nosotros que queremos leer, y ahí es que te están preguntando por las críticas, entonces en una pongan las tres nomás, y después en otra pongan todas las que ustedes quieran, ahí el flujo, todo lo que sea. Pero amárrense con estas para nosotros, estas son las tres. Y esos lazos que aparezcan ahí claritos. ¿Entendido? Ya, profesor, entonces hacemos como un PID con esas tres críticas y esta misma después otra y le agregamos todas las que ustedes quieran, e incluso las conversan entre ustedes mismos. A mí me parece que esta temperatura, este flujo, un nivel, lo que ustedes quieran. Pero en otro, para que no quede, como les digo, lleno de instrumentación. Siempre, cada uno de los programas siempre tiene un público objetivo. ¿Quién lee eso? Si uno va, seguramente, ustedes navegan en las páginas de internet y buscan a lo mejor un PNID de una Foudrinier, a lo mejor tiene una cantidad enorme de instrumentación, pero a lo mejor eso, como te digo, te está dirigido al que opera el área. Gracias, si ese tipo vive ahí, ese se la sabe de memoria todo, por las líneas. Pero para que uno empiece a entender, tendría que ir buscando los lazos que vayan a lo más crítico. Por eso la pregunta es los críticos. Y eso en general, cualquier proceso, cualquiera, el que sea, entre 3 y máximo 5 variables, no más que eso. Porque si no, me queda lleno de instrumentos. Y al final como que desaparece, y ahí tiene que hacer un distinto, porque por ejemplo, si tienes un TIC, un TIC, eso es un indicador y controlador de temperatura, se te va a confundir con esos circulitos que tiene ahí donde está que son los polines del cilindro, secado. Sí. ¿Ya? Entonces, el PID tiene que ayudar, y sobre todo nosotros que estamos en un ejercicio de investigación, que me quede claro cómo funciona nomás, pero no al llegar a enredar, que no entienda. Ponerse, pasárselo al individuo que va a revisar para que él esté ahí a las 3 de la mañana tratando con una lupa, tratando de ver cuáles son los instrumentos que sirven ahí. No se trata de eso. Entonces, por eso, amárrense con 3 y después en otro lado, según nuestro criterio, aquí estas otras variables también, mira, se controla, y ahí explican ustedes cómo se controlan esas otras cosas, esas otras variables que según ustedes también ameritan tener ahí un PNID. Vale, profe, no hay problema. Ya, profesor. Ya. Eso, no sé. Creo que no tenemos más dudas entonces. Pero excelente. no, la última, es que no entendí algo del precio. Entonces, lo que calculamos del precio
lo ideal es compararlo con las otras empresas para ver si está acorde más o menos a la realidad, ¿no? Eso como... A ver, resumámoslo del precio. Hay varias formas. Si estamos ciegos y no tenemos ningún dato, ya. Los métodos que vimos en clase, sacamos la lámina y ahí con el método ese y hacer un equivalente con uno de esos equipos, y me tiro ahí y me dan tantos dólares. ¿Bien? Ese es uno. Pero es cuando estoy ciego. Yo entiendo, por lo que entendí ahí, es que ustedes consiguieron datos de un equipo parecido a ese con otra capacidad nominal. Si eso es así, entonces ustedes están partiendo de un dato que ya está firme. Entonces trabajemos sobre ese y lo aterrizamos para que más o menos yo pueda defender cuánto vale la mesa Foodliner más el secador con la capacidad nominal de esta planta. ¿Ya? Vale. Profesor, y a eso nosotros le podemos aplicar un porcentaje, por ejemplo, como usted dijo, de una marca, por ejemplo, de alemana, una marca china, ¿cuánto es como la diferencia? Claro. Porque igual usted dijo que era barato, pero puede ser porque era chino, ¿no? Oye, lo hice con un ejemplo súper simple, como son los autos. Yo comparo un chino con un coreano, ustedes mismos, hagan la comparación. ¿Y cómo andamos? Ahora puede ser un coreano, o sea, un chino con un japonés. Y de nuevo, ¿cómo estamos? Haría. Coreano con un alemán, coreano con un americano. Entonces, cuando ya tengo uno, yo lo que quería era saber cuánto valía un Hyundai, por ejemplo. Un Hyundai, ¿cuánto se llama este, oye? Hyundai este que es muy famoso. No sé cómo se llama. Es grandecito, es un furgón. Ya quiero saber cuánto vale ese. Ya, pero lo único que tengo es un FAU. ¿Y cuánto vale el FAU? 6 millones de pesos del año 2020. Perfecto. Entonces ya tengo un número. Cuando yo ya tengo un número, yo digo, entonces yo voy a usar un método referencial y este es mi base. Y entonces busco literatura, me dice alguno, oye, si es chino por procedencia y con tecnología equivalente, aplícale un factor 1.8, le aplico un 1.8, me da 11 millones de pesos. ¿Será? ¿Andaremos por ahí o no? Por ahí anda. ¿Se fija? Entonces todo depende de cuánta información tenga. Si no tengo nada, entonces la clase de, no sé qué fecha fue, cuando vimos los costos de determinación de diferentes tipos de equipos, y habría que buscar uno de esos que se parezca a este y trabajar desde cero. Pero me parece que no es el caso de ustedes, porque ustedes ya tienen ahí un input de algo que es defendible. La procedencia en general marca diferencia. Ese factor van a haber factores, pero por máquina, efectivamente. O sea, por capacidad. Claro, por cada tipo de máquina. Por ejemplo, yo voy a investigar cuánto vale un horno. Ya, voy a los hornos, pero hay no sé cuántos tipos de hornos. Entonces, ok, pero yo me conseguí un horno que tiene a lo mejor un quemador lateral. Sí, pero necesito uno que tiene 4 quemadores. ¿Cómo lo hago? Y más encima de yo probablemente voy a traer un alemán. Sí, pero es que tengo uno que es chino. Siempre cuando tengo uno, ese se llama método básico. Base. Ya tengo la base. Trabajo sobre ese de manera que buscar con los factores Marshall y todo lo más que me digan más o menos cómo de yo paso a una tecnología que seguramente es más confiable y por eso yo tengo que pagar más. Un chino versus un japonés, así más o menos equivalente, el factor debe ser 3. Y obsérvese, FAU 6 millones. Ya, y si yo tengo un Mazda X, ¿cuánto se llama este? X5, X7 por ahí, ¿cuánto vale? 18 palos. 3, factor 3. Y son equivalentes. Vale, profe, ya. Me dio clarísimo. Sí, profe. Vale. Claro. Oye, la ingeniería tenemos que ir por algún camino, pero buscar la fórmula. Y dejen siempre registro, la base. O sea, que no sea tirado del aire, no. De aquí partí y entonces los métodos ingenieriles me permiten con este factor y este otro factor. Y al final llegan ustedes a encojonar un valor. A lo mejor no es un valor exacto, pero es la mejor estimación con la información que yo tengo. Oye, había un colega aquí, y se salió de la entrevista. No, es que hoy día tenía prueba y ahora presentación en costeo. De nuevo, chuta, mira, se hubiera quedado acá, aprendido algo de costeo. Sí, nosotros aprendimos, o sea, tuvimos costeo en la mañana, en la presentación. Muy bien. Entonces, ya, oye, jóvenes, ustedes dirán, ¿más preguntas? No por ahora, según yo. Vayan rematando
y preparen su exposición, váyanse siempre por la esencia. Cabeza, cuerpo, extremidad. Ustedes sobre esto hablen, pero ahora cuenten una película resumida. En general, la ingeniería es esquemática. Dice, más vale una imagen que 1000 palabras. Pongo una imagen y obligo a que el otro me escuche lo que yo le voy a decir respecto de esa máquina. Eviten exceso de texto. Eso en general es una mala ponencia de una exposición. Si ustedes ponen, porque a lo mejor tienen un desarrollo, a lo mejor que se hicieron 10, 12, 15 páginas, y ahí agarran una página y la meten ahí en PowerPoint. El auditorio va a estar leyendo, y como no lee la velocidad que ustedes ponen, se le arma un enredo patagüino, no le entiende nada. Su exposición fracasó por un pequeño detalle, que finalmente al auditorio lo hicieron leer, y el auditorio a lo mejor no está para leer. En cambio, ustedes le ponen la mesa ahí, y ahí le ponemos la tecnología esa que le dijo la Grace, lo dejáis metido. Caja de admisión. Oh. Una inclinación. No, lo dejaste dado el viejo. O sea, no le queda más que abrir las pepas porque y esta mesa tiene una tela y abajo tiene unos cajas de vacío y el vacío extrae el agua. Ahí ya lo tiene en el suelo. Ya le estáis dando en el suelo. Pero fíjate, observa. Y ahora si explicas ahí una lámina donde a lo mejor es Wikipedia, ahí te explican 15, 25 párrafos, entonces vamos escribiendo ahí. Seguramente está bien explicado, pero no, le queda muy poco al auditorio. Damas y caballeros, la exposición oral es una herramienta ingenieril también, porque seguramente en su desarrollo profesional futuro van a tener que vender más de una vez alguna idea, algún proyecto, algo, y uno está vendiendo siempre. Y una buena venta hace que el lado tome noción. Y una mala venta seguramente ustedes perdieron nomás un buen negocio. Damas y caballeros, mira qué bonito. Y ahí está conectado con el blanqueo. Sí, dale. Sí, Grace. Claro, sí, no, es que este era su PPT. Es que acá entonces estas cajas celestes serían como las cajas al vacío que usted me está diciendo, ¿cierto? Es que lo que pasa es que ahí ya tú tienes el papel en la secadora, ¿te fijas? Entonces, a ver, córrela un poquito porque sabes que me queda justo encima de la cámara donde yo estoy grabando. Un poquito hacia la derecha. Pero concentrémonos en la parte de abajo. Espéreme. ¿Te fijas el personaje que te hizo esta exposición? Mira, es chino, entonces si no, tenés que poner atención, no te queda otra que poner atención porque si no, no hay a entender nada. Y él te dice, partimos aquí, partimos acá, y tú no podís pestañear porque te está explicando cómo llegáis acá abajo. Mira, no tiene casi ninguna explicación de nada, tiene puros nombres nomás. Bien, la mesa de formación funinera donde está el caballero al lado izquierdo, Grace. Claro, Esa acá, es la mesa. en esta parte. Y ahí está la caja de admisión que tú dices. ¿Te fijas? Entonces viene la Claro. pulpa, incluso pulpa o pasta blanca, o celulosa blanca, perfecto. Cayó en la caja de admisión y eso ahí, fíjate que da una imagen que tiene un ángulo. Tiene que tener un ángulo que incluso la mesa, el chorro tiene que caer en un cierto ángulo y así se distribuye bien encima de la mesa y de la tela en donde se forma bien formada la hoja. Ah, pero estas partes, acá es donde reciben el agua, o son las cajas. Es que abajo tiene que ser la cantidad de agua, ustedes mismos dijeron, el 99% de agua, entonces No, claro, la cantidad de agua tienes que recopilarla y esa se recicla, se recircula hacia el resto del proceso. Entonces pero necesitas cubetas grandes. Es que más que nada como lo que tengo la duda es con la caja al vacío que usted nos estaba diciendo ahora. Están debajo, pero no te las muestran ahí. A lo mejor ustedes ya quizás son claro, pero son cajas que existen ahí, pero para una lámina que te muestra todo el proceso, no va a entrar en eso. Ahora tienes que hacer un zoom, abres y ahora te aparece. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, un zoom. Que ahora no es todo el proceso, yo te expliqué todo el proceso ahí, por eso a mí con esa lámina es suficiente, pero ahora tú entras ahora y abres esa caja. Y ahora sí, porque yo te expliqué que hace eso y lo hace en una forma física. Incluso goterea, porque como tiene tanta agua, basta que tenga una tela que retiene la fibra y eso por gravedad te cae el agua. Claro, goterea abajo, claro. En la primera parte. Pero después, como necesito seguirla formando y secando en forma gradual, ahí aparece el vacío.
Es que, o sea, es que después de la sección de tela pasa al prensado, donde se supone que ahí entre dos, pasa como entre medio de unos rodillos. Es que ahí finalmente se consolida que ya tenga forma de hoja. Lo que tiene que pasar es que cuando llegue a secarse, esa hoja ya esté bien, bien consolidada, que no se vaya a desarmar a la primera cambio, si no me queda la grande para allá. ¿Ya? Entonces, por eso la prensa Ya. que le hace como una sacada final del agua residual que le pudiera quedar a la hoja. Ya se formó, listo. Dejarla en buena condición para que el proceso siguiente, entonces ahora trabaje pasando por los cilindros sin que se corte. Aunque en veces sí se corta. Sí, igual se corta. Y ahora sí me quedó bien claro. ¿Estamos? Sí, profesor. No sé si los chiquillos tendrán alguna duda, pero no de mi parte no. No, la verdad es que no. Ustedes tienen la palabra. No, profe, yo ninguna. No sé si Cristian, Y creo que no. vengan bien preparados, porque imagínate la cantidad de dudas que debo tener yo y las voy a aclarar con el grupo 4. Entonces yo voy a aprovechar el grupo 4 para que me cuente algunas dudas que yo tengo sobre este proceso. No es fácil la tarea entonces, porque imagínate la cantidad de dudas que tengo yo. Y quiero que el grupo 4 me las aclare. Entonces, ahí viene esa caja entonces. Y explícalo muy bien clarito. Oye, no se extiendan mucho, son 15 minutos nomás. 15 minutos, no más que eso. Y alguna ronda de preguntas, y eso es todo. No se compliquen más que eso. No una tremenda, unas chorrocientas láminas. Ese es otro de los vicios que hay que evitar. Cuando le digan 15 minutos, parece que no sé si lo dijimos o no. Regla del dedo derecho, como dicen los americanos. Oye, me dieron 15 minutos, máximo 15 láminas. Porque si no, si yo pongo 30 láminas, entonces como que yo psicológicamente sé que tengo 30 láminas que pasar. Lo más importante para mí que estoy haciendo la exposición es pasar las 30 láminas, pero el otro que se está torturando al otro lado ya lo que ve es que yo tengo una velocidad de caballo ahí y no entendí nada porque oye, estaba contra el tiempo porque tenía que pasar 30 láminas. Y eso no es el objeto. El objeto es que yo eso se lo explique al otro que está allá, que a lo mejor no sabe nada de esto. Incluso cuando yo expongo, yo digo, de este tema yo sé y por eso yo te voy a contar a ti cómo se hace esto. ¿Cómo pasa aquí? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Y para qué sirve esto? Al final, oye, la pregunta tan terrible que puede estar el otro tipo que no sabe nada de este proceso y te dice, ¿para qué sirve todo esto? Chuta, entonces te pidió una conclusión del tema. Para eso, mientras ustedes tengan buenos antecedentes, por supuesto que le van a dar una muy buena respuesta. ¿Para qué sirve esto? Viendo jóvenes, damas y caballeros. Ya, eso sería. Nos fuimos con una hora. Oye, yo voy a, si no hay más consultas, o sea, abierto el teléfono, el fono por si hay más consultas, pero tenemos casi una hora. Yo voy a editar este video y lo subo. Por si algo no lo captaron bien o le quieren dar vueltas de nuevo, entonces lo van a tener ahí a disposición y lo subo a ese Word que tenemos en Educando, donde está listado todos los videos. Entonces ustedes pinchan. Sí. Voy a agregar este del día 4 del 8, del grupo 4. 4, sí. Perfecto. Que esté muy bien, profe. Chao, Que esté profe. bien. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien. Chao. Chao, adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós.